De entre las clases de Kabbalah que transmitimos a través de Ustream, luego trasladamos las películas a YouTube, estamos en una etapa en la que estudiamos el Zohar. Como ya sabemos que hemos visto que el Zohar es una obra muy completa, pero yo he recomendado a los alumnos a que para leer el Zohar necesitamos hacerlo con el corazón. Un poco del raciocinio tenemos que hacerlo a un lado, porque recordemos que el raciocinio es muy bueno, pero para estudiar, para analizar, para corroborar, pero para sentir, es una de las diferencias que existe entre el estudio de la ciencia, que dicen que no puedes comprobar nada, no existe más bien nada si no lo puedes comprobar, no se le puede dar una aceptación veraz a algo que no es comprobable, pero la existencia de una entidad suprema no se tiene que comprobar, se siente. El simple hecho de voltear y ver los paisajes, ver precisamente por ejemplo, las estrellas, el cielo, todo esto pues nos ayuda a que veamos que el Eterno hizo maravillas al hacer la creación. Los detalles que se ven en la creación, por ejemplo, pues tenemos nada menos que una manzana simplemente. Vemos cómo la creación de la manzana es tan compleja y cubre todos los detalles, por más que pues un científico no pueda aceptar o no quiera aceptar. Pero la cáscara pulida, totalmente aislante, impermeable y preciosa, cuando la cortas, cuando partes una manzana, no se escurre el líquido, se retiene y se va oxidando la superficie, va adquiriendo un color rojizo, precisamente para seguir manteniendo la frescura de la manzana en su interior. El centro donde vienen todas las semillas, la forma como toda la creación se hizo, incluso vemos un magneto o el planeta Tierra, cómo funcionan hacia arriba, las propiedades del polo opuesto al de abajo y cómo dan vuelta, cómo es un tornado que va en una especie de cilindro y arriba se expande y abajo se expande, una bomba nuclear, un árbol. Toda la creación lleva un mismo signo, un mismo sello. Simplemente vamos a ver cómo está constituida la pata de una hormiga, complejísima, con una resistencia para poder cargar un peso considerable para el tamaño de la hormiguita, que tiene sensores, tiene formas para poderse atorar, poderse detener dentro de la pared. En fin, son maravillas. Cada ser que tú estás viendo y analizas, los naturalistas que analizan todos esos cuerpos, muchos están totalmente convencidos que sí hubo una creación espontánea. Se le llama espontánea a un transcurso de posiblemente al decir que se haga esto, y nosotros lo vemos en la Torá, en la Biblia, que dice el Eterno que se abunden seres en el mar y las aves en el cielo, y luego que haya animales que estén sobre la tierra, que se arrastren, que vuelen, que caminen. Pues nosotros lo estamos viendo, pero es un proceso que quizá con la voluntad de Él le llamamos creación espontánea, pero no fue en un segundo. Fue un movimiento que nosotros lo sabemos, los que hemos estudiado Kabbalah,
que vienen precisamente todos esos niveles de la Sefirot, desde Atzilut, que es emanación, luego creación, Briá, luego formación, cómo se fueron formando, y luego ya la acción. La acción no se inició propiamente hasta que el ser humano ya estaba en esta segunda creación que es el universo. La primera creación es cuando la vasija, ya quien ha conocido de esto me entenderá, quien no, pues le invito a que tome nuestras clases, ¿verdad? Estábamos viendo en esta parte del Zohar, perdón, analizando por ejemplo en el libro del prólogo, el versículo 7, ya vimos algunas clases anteriormente. Es impresionante cómo aquí nos está diciendo, en el comienzo, Rabí Eleazar inició su disertación con el texto: levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó a aquellos? Mi Boro Ele. Eso lo vemos en Isaías 40:26. Y luego dice, levantad hacia arriba vuestros ojos. ¿Hacia qué lugar, no? A ese lugar hacia el cual se dirigen todos los ojos, es decir, a Petach Einayim, el abridor de ojos. Volvemos a lo mismo. El Zohar trata de irlo entendiendo con el sentimiento, trata de ir viendo, no, ¿qué quiere decir esto? O me tengo que aprender esta palabra de memoria. No, es, en lugar de escribir, en lugar de que te agarres un papel y una pluma, un bolígrafo para escribir, vuelve a repetir este video, velo 1, 2, 3 veces, siéntelo, ya después si quieres toma notas, pero ahorita siente esa profundidad, esa forma en la que te voy a ir explicando lo mejor posible que pueda, para que veas qué belleza de escrito. ¿Hacia qué lugar? Es el lugar hacia el cual se dirigen todos los ojos, es decir, a Petach Einayim, que es el abridor de los ojos. Al hacerlo, conoceréis que el misterioso anciano, cuya esencia puede ser buscada pero no encontrada. Nosotros buscamos al Eterno, buscamos, pero nunca lo encontramos a través de sus obras, a través de muchos símbolos, a través de ver la inmensidad del océano y de la inmensidad del cielo, y sin embargo no es más que un punto insignificante en el universo. Lo vemos a través de la armonía cósmica y la vemos a través del microcosmos, como seres tan pequeños también nos ayudan a desentrañar muchos misterios. Dice, el misterioso anciano cuya esencia puede ser buscada pero no encontrada. ¿Quién creó esto? Es decir, mi, porque en hebreo mi es quién, mem yud, que también vemos que tiene un valor 50, mem 40 y la yud 10. Él mismo es llamado mi, la extremidad del cielo en la altura, porque toda cosa es en su poder y porque él ha de ser buscado, aunque misterioso e irrevelable, pues allá no podemos inquirir. Esa extremidad del cielo se llama mi. Pero hay otra extremidad más abajo, que es llamada ma. Esa es una mem y una hei. La mem vale 40, la hei vale 5. Ma. ¿Qué? Ma quiere decir qué. Como para decir, ¿qué conoces? ¿Qué han alcanzado tus búsquedas? Todo es tan desconcertante como al comienzo. Si nosotros vemos aquí que dice mi kara shamayin de Elia, ma katsa ashamayin de tata, es mi el extremo del cielo arriba y ma en cuanto al extremo del cielo abajo. Y esta es la heredad de Jacob, siendo él el travesaño que pasa por los tablones de extremo a extremo. ¿Te acuerdas que
en Shemot, en Éxodo, en la parte 26, capítulo 26, versículo 28, nos está hablando de esos tablones que pasan de extremo a extremo sobre unos aros. Y entonces, aquí nos está hablando de la heredad de Jacob, es decir, desde lo más alto, idéntico a Amá, pues ocupa su posición en el mundo. De ahí que ¿quién creó eso? Y al decir mi bara L, esto es L, se escribe L. Disculpen. Entonces, en ese momento, cuando está diciendo L, viene en el versículo 11, dijo Rabí Shimón, Eleazar, hijo mío, suspende tu discurso, que aquí pueden ser revelados los más altos misterios que permanecen sellados para la gente de este mundo. Esos misterios, eso que estaba diciendo, hijo, espérate, primero vamos a tratar de explicar qué quiere decir L, ¿verdad? Y entonces aquí le dice, Rabí Eleazar guardó silencio entonces. Rabí Shimón lloró un momento y dijo luego, Eleazar, ¿qué significa el término estos? O sea, L. Seguramente no las estrellas y los otros cuerpos celestes, pues ellos siempre están visibles y fueron creados por Ma. ¿Por qué? Como leemos, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. O sea, por la palabra del Eterno, cuando Él pronunció, cuando salieron sonidos, creó los cielos. Y esto lo vemos que está en Teilim, o sea, Salmos 33:6. Ni tampoco puede implicar las cosas inaccesibles a nuestra vista, pues el vocablo estos obviamente se refiere a cosas que son reveladas, o sea, se pueden revelar, quizás están ocultas, pero se pueden revelar. Entonces el papá le dice a su hijo Eleazar, espérate hijo, espérate, primero tenemos que ver qué quiere decir L, que no es lo que se conoce como una parte importante de la creación, ni como algo oculto, pero que puede ser revelado, sino que se refiere L, hay que estudiarlo. En el versículo 12 nos está dando la clave. Este secreto jamás ha sido revelado, hasta que un día, mientras yo estaba a orillas del mar, vino Elías el profeta, y me dijo, maestro, ¿qué significa mí? ¿Qué significa quién creó estos? Yo le dije, estos se refiere a los cielos y sus ejércitos, las obras del Santo, bendito sea, obras a través de la contemplación, de las cuales el ser humano llegó a bendecir a él, como está escrito, cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que estableciste, oh eterno Dios nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Es un salmo, el Salmo 8, versículos del 4 al 10. Y luego él me dijo, maestro, el santo bendito sea, tuvo un secreto profundo que ampliamente reveló a la Academia Celestial. Es este: cuando el más misterioso quiso revelarse a sí mismo, primero produjo un punto singular que fue transmutado en un pensamiento. Primero produjo un punto, ese se crea en un pensamiento, y en este ejecutó innumerables diseños y grabó innumerables grabados. O sea, ya estamos viendo como un pensamiento. Tú imagínate cuando empiezas un pensamiento, en un momento que estás sentado, empiezas a imaginarte mientras está algún comercial y tú estabas viendo la televisión, o mientras vas en tu coche manejando o en el transporte público sentado, y empieza a llegarte un pensamiento, y ese pensamiento te va llevando a través de
todo depende de cuánta imaginación tengas, te lleva a volar a diferentes lugares, ¿no? Entonces, así el Eterno, lo primero que hizo para poderse manifestar a algo o a alguien, primero inicia un punto, que ahí se crea un pensamiento y empieza a existir toda esa serie de moldes, patrones y grabados para la creación del universo. Luego grabó, este es el versículo 14, luego grabó con la sagrada y mística lámpara un dibujo místico y más santo, que fue un edificio maravilloso que surgía de en medio del pensamiento. Este es llamado mí. Ese pensamiento, esa base, lo que ahorita la ciencia está buscando como el bosón de Higgs, ese famoso mí, ¿quién? Y fue el comienzo del edificio existente y no existente. Dentro del bosón de Higgs están tratando de buscar el origen de todo lo que es la creación, pero van a haber cosas existentes e inexistentes. Es como el grano de trigo. El grano de trigo, por más que lo escudriñes, lo analices, lo destaces, veas, pero por diminutas capas con el microscopio o con aparatos aún más sofisticados, nunca vas a encontrar el potencial que tiene. Le vas a ver la fuerza, le vas a ver la esencia física, pero no vas a ver su potencia ni su esencia suprema espiritual, con la cual esa semilla se multiplica y crea plantas y miles de más granos que a su vez van a generar más semillas y más granos y más plantas, ¿verdad? Entonces aquí, fíjate que te está diciendo, este es llamado mí y fue el comienzo del edificio, existente y no existente, hondamente sepultado, inconocible por el nombre, solamente fue llamado mí, o sea, fue llamado ¿quién? Deseó volverse manifiesto y ser llamado por el nombre, y entonces se vistió en una vestidura refulgente y precisa y creó estos. Estos ya vienen a ser los sonidos. A través de esa esencia y los sonidos, al irse que son estos, que empiezan a multiplicarse y a hacer creaciones, pero descienden de mí. Como en un espejo, cuando tú te estás viendo, te ves la parte al revés, tu cara siempre la vas a ver al revés. Por eso cuando una persona se ve diario en el espejo, se peina, se cepilla los dientes, bla, 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 y cuando se toma una fotografía dice, qué raro me veo, no me gustó cómo salí, porque se está viendo al revés. Así como yo me veo en el espejo, todos me ven al revés de como yo me veo a mí. Cuando me veo en una foto, exactamente así es como toda la gente me ve. Entonces, ese mí, al reflejarse en él, en esas fuerzas creadoras del Eterno, el mí se ve al revés, y en lugar de quedar mi, boró L, el mí cambia a im, y entonces se cambia el L, im, y es el nombre del Eterno en sus fuerzas de creación. Y dice, L adquirió un nombre, las letras de las dos palabras se entremezclaron, formando el nombre completo, Elohim. Son fuerzas de creación del Eterno. Cuando los israelitas pecaron, haciendo el secreto, el becerro de oro, aludieron a este misterioso, diciendo, L, cuando dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, lo vemos en Éxodo 32:4, y te está diciendo, L, estos son tus dioses. Está hablando de un plural, y al pronunciarlo, por eso llegó una fuerza que no la pudieron controlar, y caen en el pecado, caen en la transgresión, pero están empezando a jugar con unas palabras que traían una fuerza tremenda. Versículo 15 dice, y una vez que mí
se combinó con L, el nombre subsistió por todo tiempo. Por eso vemos que en la Torah, al principio, en el primer capítulo, nos está hablando de Elohim. Y las 32 veces que aparece Elohim en el primer capítulo, el puro primer capítulo, aparece Elohim, que está aludiendo a las fuerzas de la creación. Esto que estamos viendo tan hermoso. Las letras, con el punto que creó el Eterno, crea Elohim, y con ese Elohim crea todo el universo. Inmediatamente al comienzo del segundo capítulo, ya nos está mencionando el nombre Yud-Kei Vav-Kei, para que veamos y no nos confundamos. Es a donde se cometen un error muchos llamados estudiosos de la Torah, que le llaman que la Torah esté dividida en sección eloísta y yavista. Dicen que la yavista es a partir de otros libros, o sea, creo que Éxodo, y que a partir de Éxodo ya empieza otro nombre de otro Dios, y que qué sé yo, o sea, puras tonterías, porque desde el primer capítulo termina en Vayhi Ere Vayhi Boker Yom Ashishi. Las iniciales de Yom es Yud, Ashishi Hei. Y el segundo capítulo empieza con Vav Hei y dice, y estas son las generaciones. En mismo y había, perdón, estoy yendo con Shemot, que es lo que te decía. No, estamos hablando del mismo Génesis, capítulo 2, y dice, y esto fue lo que creó el Eterno el día que había creado todo, y es Vayuhulo Aoshomayin, que es un cántico que nosotros hacemos al recibir el Shabbat, y siempre decimos, Vayuhulo Aoshomayin mejores, Bejolzban, Vayhalelu Mayomashivim, Melacto Asheroso, está refiriéndose un cántico al día séptimo exactamente, pero dice Vayuhulo Aoshomayin, las iniciales son Vav y Hei, se juntan con las dos últimas palabras del primer capítulo, Yom Ashishi, Yom Hei, y la otra son Vav Hei. Desde el principio ya está el nombre inefable dentro de la Torah, y está combinado. Y aquí nos dice, y sobre este secreto está construido el mundo. Porque repitamos para poder entender mejor. 15. Y una vez que Mi se combinó con L, el nombre subsistió por todo tiempo. Y sobre este secreto está construido el mundo. Entonces Elías se retiró y desapareció de mi vista. Y es por él que se apoderó de mí este misterio profundo. Rabí Eleazar, o sea, su hijo, y todos los compañeros vinieron y se arrodillaron ante él, llorando de alegría y diciendo, si hubiéramos venido al mundo solo para oír esto, ya estaríamos contentos. ¿Te fijas qué hermosura? Cómo nos va desglosando, pero siéntelo. Vuelve a escuchar esta una y otra vez, hasta que te vayas familiarizando con la esencia de las palabras, las letras, y sobre todo, pues con esa combinación que nos da el Eterno en las Escrituras. Nos vemos para la siguiente, para seguir hablando de este mismo capítulo, este mismo tema, a partir del versículo 16, porque Ramón Shimón continúa platicando sobre esto, ¿verdad? Que el Eterno te bendiga y nos vemos para la siguiente lección.